Irene Lozano, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludamos Carlos. a la secretaria de Estado para el Deporte, periodista, escritora, política en activo, por lo tanto, y pensadora. Sí. Y pensadora, que eso no sé si es un oficio o es una categoría moral, pero desde luego en este libro queda, en fin, absolutamente definido si alguien tiene alguna duda. Lo de molinos y gigantes y las ganas de escribir esto, ¿de dónde surgen, Irene? Pues fíjate, lo de molinos y gigantes me pareció, la cita de Hannah Arendt que has mencionado lo ilustra perfectamente. Esto que ocurre en nuestro tiempo, que cada vez confundimos más la realidad y la ficción, es lo que le pasa a Don Quijote. De tanto leer libros de caballerías, él convierte su vida en la ficción de un caballero andante y lo confunde con la realidad, ¿no? O sea que también ahí está un poco la preocupación latente del ser humano de perder la razón y cómo esa confusión nos lleva a zonas cercanas a la locura, ¿no? El punto de partida de este libro, de este ensayo, arranca de 3 episodios que muchos oyentes tendrán en la memoria. Si no se lo recuerdo, Matías, Roberto, Isaías, seguro que os acordáis de la polémica por le llamaban el PIN, pero es el veto parental, o era el veto parental en realidad. La controversia la pone en marcha Vox y empieza a agitarla a partir de 3 vídeos escandalosos. Lo veis y dices, joder, bueno, ninguno era real. Uno era una performance en un museo de Brasil, la otra un curso de obstetricia en una universidad católica de Perú y el otro no sé de dónde. Pero a partir de 3 vídeos falsos, de toda falsedad, que diría que estuvimos semanas y meses, bueno, y aún en parte seguimos, debatiendo algo que no existía. Esto es casi de magia. Bueno, no es magia, porque la magia es mucho más sana que eso, pero... magia negra, digamos. Sí, magia negra que resulta difícil comprender cómo triunfa, o cómo puede triunfar tanto. Sí, eso es desinformación en estado puro, porque estrictamente hablando los vídeos no son fabricados ad hoc, que es lo que hacía la propaganda clásica que todos toleramos y sabemos entender y convivir con ella, sino que son vídeos que existen, pero en otro contexto, que no tiene nada que ver con aquel en el que se plantea el debate, y lo que se dice que está ocurriendo allí no tiene nada que ver con lo que se cuenta que está ocurriendo. Y todo son técnicas, en el fondo, para lograr algo que se ha convertido en el valor absoluto de nuestro tiempo, que es nuestra atención. O sea, lo que ha cambiado, yo me acuerdo, yo trabajé en una redacción como periodista, en la redacción del Mundo, del año 95 al 2005. Y todavía en aquella época, aunque somos jóvenes, todavía en aquella época la información era muy valiosa. Lo que ha ocurrido en estos años... Y estaba jerarquizada. Estaba jerarquizada, por supuesto, y en los periódicos es muy evidente, etcétera. Pero era el bien valioso que tú tenías que pagar por conseguir, ¿no? Lo que ha ocurrido en estos años con la irrupción de Internet es que de repente la información está por todas partes, toda la información es muy accesible, todo el mundo tiene información y lo que se ha convertido en un bien valioso es nuestra atención. Por lo tanto, estas estrategias de desinformación van destinadas a hackear nuestro cerebro, a captar nuestra atención, aunque sea con falsedades, con mentiras, con manipulaciones, para algún fin que normalmente es perjudicial, o en términos políticos o en términos comerciales. Buenas tardes, Irene. Hola. Desde Mallorca. Me ha extrañado lo que decía Carles, política en activo y pensadora. Esto es un oxímoron, ¿no? Una cosa que hasta ahora... Bueno, esto es para demostrar que no es un oxímoron. Espero que lo hayas logrado y tal. Sin personalizar, tú dices el mundo 95-2005 es el mundo durante el 11M. Y yo respeto toda la información que hizo el mundo sobre el 11M, pero son aquellas fechas. Y yo lo que quería entrar a discutir contigo es el concepto de desinformación. Para mí, desinformación lo que tiene de problema es que es un concepto opinable, es decir, no es un concepto definitivo. Por ejemplo, imaginemos que hablamos de deportes, y yo soy un fanático de los deportes, de la información deportiva, sobre todo de la radio deportiva, mientras el planeta se derrite por el cambio climático. Bueno, pues eso sería desinformación, porque es desatender lo que es fundamental. O, por ejemplo, quería dar otro ejemplo, toda la información que se ha dado durante 30 años sobre Juan Carlos I ha sido desinformación, porque hemos participado, en primera persona, voluntariamente muchas personas en esa desinformación. Mira, has dicho algo que tienes toda la razón. El concepto de desinformación, aunque la Comisión Europea ya lo ha tratado de acotar, pero es una de las primeras cosas que tenemos que sentarnos a debatir y a precisar qué es una fake news, qué es una desinformación, qué son campañas de desinformación. O sea, no es que sea opinable, es que no lo hemos definido todavía suficiente. Hay que definirlo en términos académicos, en términos políticos y también, y está relacionado con la segunda parte de lo que decías, en términos periodísticos, es decir,
todo lo que sea lo que se llama en inglés bullshit, ¿no? Que es otra parte de este debate, lo que nosotros llamaríamos charlatanería, efectivamente es una forma de desinformación. Si tú estás distrayendo la atención de la gente y vuelve a salir el tema de la atención con cosas que son anecdóticas, si tú estás, por ejemplo, táctica típicamente trumpista, ¿no? Yo me pongo a debatir sobre, no sé, si ha venido mucha gente o ha venido poca gente a uno de mis actos, mientras lo que tengo que hacer es contestar a uno de los grandes debates nacionales sobre el Sistema Nacional de Salud, el Obamacare, ¿no? El llamado Obamacare en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Eso se llamaba cortina de humo, ¿no? Antes. Claro, lo que pasa es que ha adquirido una sofisticación tan grande, es decir, lo que ha ocurrido, porque también es importante entender muchos de los fenómenos puede que sacados del contexto actual digamos, oye, pero esto ha ocurrido siempre, ¿no? Los políticos siempre hacían propaganda, los medios, como tú has dicho, pues oye, durante 30 años ha habido cierta información sobre el rey Juan Carlos que no se ha dado, pues sí. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que con los medios actuales, con la tecnología que permite difundir masivamente estas informaciones... Estamos inundados. Estamos inundados, o sea, literalmente vivimos en la información. Se ha producido también eso, que es un palabra horroroso, de la desintermediación. La gente que hacía de mediadores, los periodistas típicamente, tienen que reencontrar un poco su lugar de nuevo, porque antes la única manera de acceder a la información era a través de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, en todo ese nuevo ecosistema ocurren fenómenos, por ejemplo, esto está demostrado empíricamente, la mentira, las noticias falsas llegan mucho más rápido y mucho más lejos que luego los desmentidos que haces. Por lo tanto, sabemos que simplemente contrarrestar una mentira con la verdad de ese mismo hecho no va a servir, ¿no? Hay que cambiar completamente. Hay algunos datos, porque en este libro que básicamente es de pensamiento, de reflexión, se apuntan muchas cifras, porcentajes y números. Hay dos que a mí me llaman muchísimo la atención. Has hablado antes, y yo he comentado lo del secuestro de la atención, que es la vía por la que nos están entrando. Bueno, ahora mismo, de promedio, si una cosa en 5 segundos no nos interesa, aire, a otra. En 5 segundos, que es una auténtica barbaridad, y que eso además ha variado en poquitos años. Antes tampoco es que fuera mucho, pero en fin, pero ha variado, se ha reducido de una forma... sustancial, y no sé si tiene más capacidad de reducirse todavía. Bueno, no sé si puede reducirse más de 5 segundos. Y luego, espérate, y luego la cantidad de datos. Sí. Ya no recuerdo los megabytes, los terabytes, lo que sea bytes, cómo ha crecido la cantidad de datos que generamos a diario, al minuto, al segundo. Eso es imposible digerirlo. Por eso tiene más importancia que nunca, fíjate, yo lo creo, el periodismo. O sea, porque precisamente de todo ese mare magnum, de toda esa cantidad de información, necesitamos más que nunca que alguien nos diga, pero ¿qué es lo que realmente me importa, me afecta para mi vida? Pues en el debate público, en el debate político, ¿no? Que alguien nos jerarquice lo que hacían los medios tradicionalmente, ¿no? Esta noticia es importante por esto y por esto. Que alguien nos contextualice la información. Puede haber datos que contados así sueltos sobre cualquier fenómeno no parezcan muy relevantes, pero si los pones en contexto, no sé qué ejemplo poner, los fondos europeos, por ejemplo, ¿no? Ahora miles de millones, etcétera. Aparte del significado que tienen en términos económicos, si los ponemos en el contexto del daño político que ha sufrido la Unión Europea en los últimos 10 años, vemos también su relevancia política. O sea, todo eso solo lo pueden hacer los buenos periodistas. Y en estos momentos, hablando de buen periodismo, no puede estar dándose el fenómeno de que las maquinarias que fabrican desinformación son mucho más potentes y sofisticadas que los medios de comunicación, que cada vez están adelgazando más. Pues es que además, eso es súper importante, Isaías, porque es que además coincide con un momento de precariedad material en los medios de comunicación, ¿no? O sea, de precariedad en todos los sentidos, o sea, como empresas con dificultad para encontrar su modelo de negocio, porque el modelo de negocio, cuando la información era valiosa y se vendía y tenía un precio, pues estaba claro, ¿no? Pero también con precariedad laboral. A mí una cosa que me preocupa mucho, de muchas cosas que veo en el mal periodismo, que también hay mucho muy bueno, es las nuevas generaciones, ¿no? La gente joven que empieza a trabajar. Yo cuando entré en la redacción del Mundo, que tenía 24 años, es que mis jefes fueron esenciales, porque esto es un oficio que se aprende, que te lo enseña. Entonces, tanta gente de cierta edad que ha salido de las redacciones, tanta gente joven en condiciones precarias que trabaja, a mí me parece que eso hace a los medios especialmente vulnerables. Y creo que quizá la única solución
o quizá haya dos. Una pasa por volver a recuperar la idea de que la información no es rentable, es decir, de que sean negocios sin ánimo de lucro. Y otra muy importante, y esa la tienen que hacer los gobiernos, pasa por hacer campañas de alfabetización informativa de la gente. O sea, tenemos que volver a aprender a leer las noticias, ¿no? Tenemos que volver a saber que... más que a saber, a pensar, oye, que a lo mejor mi cuñado, en el que deposito mucha confianza, pero me manda por WhatsApp una noticia sobre vacunas y yo sé que sobre vacunas él no sabe nada, ¿no? Fíjate. Por eso tenemos que contribuir todos un poquito, ¿no? Y también yo creo que tendríamos que apelar al criterio crítico del ciudadano. Pero estamos hablando de algo que desde luego nos movemos ahí en una línea muy fina. Esto, Irene, por provocarte un poquito. A ver, ¿qué habríamos dicho si Trump afirma hemos vencido al virus y controlado la pandemia? Lo dijo Pedro Sánchez. Claro, lo que pasa es que, ¿ves? Por eso nos interesa mucho acotar el concepto de desinformación, que tiene un componente esencial de mala intención. Es decir, por eso también en algunos... Es que eso la definición europea lo incluye, claro, la voluntad. En algunos países latinoamericanos, o sea, que hablan nuestra misma lengua, lo que llamamos fake news lo llaman noticias maliciosas, que me parece muy bonita la palabra, porque malicioso implica que tiene una mala intención detrás, ¿no? O sea, hay una intencionalidad clara de manipular a la gente, de mentir, etcétera. Yo creo que efectivamente en la crisis del coronavirus se han cometido, se han difundido, y los políticos y también los científicos, por desgracia, ojalá los científicos tuvieran muchas más certezas de las que tienen, pero por simple desconocimiento, ¿no? Por ignorancia, porque nunca nos hemos enfrentado a una crisis de este tipo y de esta magnitud. Ha aparecido hace un momento en la conversación, y era obvio que lo hiciera, el trumpismo, el nombre de Donald Trump, hablando de desinformación. Voy a la canción que da título a este disco, al capítulo de Son molinos, no gigantes, que empieza diciendo lo siguiente: las consecuencias de la fragmentación informativa y en redes sociales no son difíciles de imaginar. Una sociedad que se informa de fuentes distintas da lugar a una sociedad dividida. La democracia es imposible sin unos consensos básicos sobre la realidad. Audiencias fragmentadas derivan fácilmente en fragmentación social y polarización política, como se observa en países como Estados Unidos, donde la oposición a que un hijo o hija se case con alguien de otro partido es ya superior a los prejuicios contra una boda interracial. Javier del Pino, buenas tardes, o buenos días. Hola, para ti. ¿cómo estáis? ¿Dónde te pillamos hoy, Javier? ¿Dónde estás? Pues mira, esto es me da un poco de bochorno decirlo, pero estoy haciendo turismo. Joder, estoy a 2 horas y media de Washington, haciendo una cosa que nunca hice, que es ir a ver la casa de Jefferson, que está en un lugar que se llama Monticello, y que además él mismo un ejemplo de contradicción, ¿no? Porque redactó la Declaración de Independencia, pero mientras tanto estaba teniendo hijos con una de las esclavas que tenía en su granja, ¿no? Pero en fin, sí, otro día hablamos de esto si queréis. No, estaba escuchando muy atento a lo que decíais, estaba muy interesante el debate. ¿Tú sabías este dato de las bodas, de la oposición a bodas entre gente de distintos partidos? Me he enterado leyendo el libro. Sí, que lo sabía, y de hecho, si te acuerdas, ya te conté un día que tengo la sensación de que aquí estamos llegando a un punto que en España vivimos en su día, en los peores tiempos del proceso, en el que cuesta mucho celebrar una comida y hablar con alguien que es de tu familia, pero es de otro partido, porque las cosas se han puesto muy complicadas en ese terreno, ¿no? Pero yo de lo que decíais, y me interesa además saber la opinión de Irene, si no te importa que le haga una pregunta. Claro. Porque claro, de la desinformación conocemos el origen, y el origen está en la propaganda. Hay mucha desinformación que tiene un objetivo muy claro, que es el de convencer a alguien de algo que no es verdad, porque a ti te interesa que piense que no es verdad, ¿no? Pero a mí me interesa la desinformación en torno a sus consumidores, ¿no? O consumidores o pacientes, porque yo no sé si hay algún tipo de enfermedad mental, algún tipo de patología, algún tipo de falta de educación, pero a mí me gustaría saber cómo es posible que alguien pueda creerse, por ejemplo, pues que una vacuna te coloca chips de Bill Gates en las venas, o como pasó aquí hace 4 años durante la última campaña de Trump, ¿no? Cuando determinadas cadenas informativas hicieron pensar que Hillary Clinton lideraba una red de pedofilia desde una pizzería de Washington, y un tío se plantó allí con 2 pistolas para resolver el asunto, ¿no? A mí me interesa cómo es posible que la gente pueda llegarse a creer esas cosas. Pues mira, eso es súper interesante, porque esa pregunta que haces es el meollo de la crisis epistemológica, con perdón para los oyentes. Epistemológica quiere decir del conocimiento, ¿no? De lo que podemos conocer. Las limitaciones del conocimiento. Efectivamente.
Y entonces el gran cambio de paradigma que significa la desinformación es que digamos en Europa occidental o en Occidente, después de la Ilustración, lo que todos asumimos es que el conocimiento valioso es el que se ajusta, digamos, al método científico, ¿no? Que yo las cosas que creo las compruebo, las testeo con la realidad, y si son verdad, pues pasan a formar parte de nuestro conocimiento. Esto es aplicable también al periodismo, ¿no? El periodismo, tienes una información de una fuente, la confirmas con otra, con otras dos, y así es como funcionaba, y esas eran las reglas, digamos, del conocimiento en las que se mueve nuestra sociedad. El modelo hacia el que estamos evolucionando, el modelo trufado por la desinformación, genera polarización, y lo que ocurre es que acabamos creyendo a alguien por la autoridad que tiene, no porque lo que diga lo puede sustentar de manera empírica o de manera científica, sino por la autoridad, un poco el modelo tribal de conocimiento, que es el jefe de la tribu, el gurú de la tribu, dice que pues esto, que si te ponen una vacuna te van a insertar un chip, y nosotros nos lo creemos porque él es el que tiene la autoridad. De manera que se vuelve a ligar algo que la Ilustración había conseguido separar, que es el poder y el conocimiento. En las organizaciones tradicionales, quien tiene el poder tiene el conocimiento y tiene la facultad de definir lo que es verdadero y lo que es falso. Pero en nuestras sociedades contemporáneas no era así, o sea, nuestro modelo no funciona así. Sin embargo, esta desinformación y esta crisis epistemológica nos lleva a eso otra vez. Quizá nos creemos lo del chip porque vemos a los gobiernos capaces de ponernos un chip. No porque lo hayan hecho, y yo estoy seguro que ni lo han hecho, ni tiene nada que ver Bill Gates con nada de todo esto, pero quiero decir que esta desconfianza puede surgir de hechos pretéritos de quienes han ejercido la información, y eso es directamente el gobierno. Yo voy a citar un caso muy concreto. Cuando Pedro Sánchez dice voy a crear 800.000 puestos de trabajo, esto no tiene ningún sustento formal, y no voy a calificarlo, pero no tiene sentido. Cuando Pedro Sánchez dice voy a crear 2.000 plazas de médicos de MIR, esto sí es, como decías tú, Irene, comprobable, científico, pues si se hace la convocatoria, si se cumple, pues todo esto irá perfectamente. Lo que no sé si planteáis es un debate del periodismo contra las redes sociales, porque como dice Donald Trump, soy el Hemingway de Twitter, pero claro, todos los gobernantes del planeta emplean Twitter, y el que tiene más éxito y más seguidores precisamente es Donald Trump, es decir, sería el triunfador respecto de todos ellos. Entonces, casi sería como decir, ¿cómo puedo atreverme yo a refutar a Donald Trump si le creen decenas de millones de sus compatriotas, de quienes luego van a decidir sobre él? Pues mira, Irene propone en el libro una serie de deberes que yo comentaba al principio para todos nosotros como ciudadanos, ¿no? Empezando por algo muy básico, porque quiero recordar que son 6 pasos en total, pero el primero es preguntarse qué relevancia tiene esto que acabas de recibir para el mundo y para tu mundo. Si quieres dedicar a esto tu atención, si antes de compartir te cuestionas o no el contenido de los chis en la vacuna de Bill Gates. O sea, ahí también hay una parte de trabajo, de tarea, que entiendo, y no solo porque lo diga Irene en su libro, sino que estoy convencido que nos toca a nosotros. Es decir, antes de retuitear, de reenviar, de seguir difundiendo, de seguir aumentando el caudal del río, hombre, puedes hacer algo, ¿no? O sea... Es muy importante, o sea, todos podemos ser víctimas de... No es todo, pero algo podemos hacer. Todos podemos ser víctimas de desinformación, claro. Todos, y yo la primera he retuiteado, recuerdo una vez que retuiteé algo que no era verdad y no llegaba desde una cuenta oficial verdadera y tal, y por supuesto lo retiré y pedí disculpas. Todos podemos ser víctimas, pero lo importante es que al mismo tiempo podemos ser agentes de desinformación. Desde el momento en que tú, de manera acrítica, aceptas un tuit, una información, lo que sea, y lo empiezas a difundir, te estás convirtiendo también en agente, aunque sea sin toda esa carga de mala intención, etcétera. Javier, ¿qué decías? No, iba a decir a mí me gustaría saber vuestra opinión, de hecho, de todo, no solamente de Irene. Yo soy profundamente pesimista. Yo creo que nosotros pertenecemos a generaciones que sabemos lo que es una fuente solvente, sabemos lo que es la prensa normalizada, sabemos lo que son los grandes grupos de comunicación, sabemos cuáles son sus defectos, cuáles son sus incompatibilidades, sus dueños, sus querencias, pero dentro de 25 o 30 años vamos a estar gobernados por gente que nunca ha puesto sus manos en el papel de un periódico y que ha crecido en medio de esta desinformación. Y les vamos a tener que pedir que sepan distinguir una cosa de otra. Yo creo que nos enfrentamos a un mundo, es verdad que habrá un equilibrio, que ahora estamos virando hacia el lado de la derecha, digamos, y luego nos centraremos un poco y la gente crecerá sabiendo lo que es real y lo que no es real, ¿no? Pero yo soy profundamente pesimista en ese sentido y no creo que nosotros como periodistas podamos hacer mucho por evitar que esa gente desinformada empiece a informarse. Yo creo que la única receta o el único antídoto está en la educación. ¿Está nuestro sistema educativo preparado para enseñar a los niños a
informarse bien. A largo plazo, sin duda, esa es la vacuna, Javier, estoy de acuerdo contigo. A largo plazo, sin duda. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros en nuestros ámbitos, sean pequeños, medianos o grandes? Intentar que eso no entre y que eso no cuele y ganarnos algo muy importante que se llama confianza y credibilidad. Sin eso, yo quizás no sea tan pesimista como Javier del Pino, pero es verdad que estamos discutiendo sobre una nueva ley de educación y, por ejemplo, esto no está dentro del debate. Y es verdad que en la nueva educación de las nuevas generaciones esto tiene que estar, en el centro y en el corazón, porque en el fondo, hay que enseñarles a manejarse en una nueva selva como nosotros nos tuvimos que desenvolver en otra. Y sí que te quería preguntar, Irene, si no nos estamos comiendo también, en el lenguaje algunos conceptos que son un poco absurdos. Por ejemplo, hablar de una falsa noticia. Una falsa noticia no es noticia. Está ¿no? muy bien, está muy bien. O hablar de desinformación. La desinformación no es lo contrario a la información. Exacto. No podemos meter ahí el concepto como desvivir no es asesinar. Está muy bien eso. Déjame decir que yo soy optimista y además, Javier, aprovechando que estás cerca de Washington, la evolución que ha habido entre la campaña de las elecciones americanas de 2016, que estuvo plagada de desinformación, y la de 2020, en la que también ha habido desinformación, pero ya se han empezado a entrenar los mecanismos que obviamente es por donde hay que ir, ¿no? Claro. De hace 4 años que Facebook, Twitter y las demás plataformas decían, no, nos autorregulamos y tal, a Mark Zuckerberg diciendo hace un año, por favor, esto tienen que regularlo las autoridades y tal, hay Irene, motivos para el optimismo. Hemos culminado en el éxtasis de desinformación, que es que haya 2 realidades paralelas y que estemos durante unas cuantas semanas con 2 presidentes de Estados Unidos. Y uno de ellos creando la realidad de que ha ganado las elecciones y gente creyéndoselo. Pero eso es fruto de 4 años de desinformación intensa, porque justamente lo que produce la desinformación es esa ruptura el párrafo que tú leías antes, ¿no? Una sociedad dividida, polarizada, que vive en 2 realidades distintas. Pero creo que, y eso, es verdad que se cambia con un poco de tiempo, pero yo creo que estamos empezando a encontrar, las plataformas están empezando a entrar por la idea de que tienen que etiquetar la información que es falsa, que no pueden hacer como si fueran un teléfono por el que pasan las cosas. Y una cosita solamente, veamos el lado positivo, el que ha producido desinformación ha perdido las elecciones. Efectivamente. Es más, acabemos esta conversación, va para Javier, pero para todos nosotros, con las últimas frases de este libro, Son molinos no gigantes, que cita una afirmación de Rita Levi Montalcini, Premio Nobel de Medicina, que yo creo que lo resume muy bien dónde estamos. Muy preocupados, pero sin perder la esperanza. Dice, si asumimos una visión catastrofista del ser humano, estamos acabados. La vida se hace inútil. Yo también me siento interiormente incapaz de ser optimista, pero hay que serlo, cueste lo que cueste. Eso lo dice Rita Levi Montalcini. E Irene Lozano añade, para terminar, hagamos la vida útil entonces, buscando la verdad y teniendo presente que al defender la verdad estaremos protegiendo a sí mismo la democracia. Yeah, listen. Almost heaven, West Jamaica, sure is a mountain shining down the river. El cierre musical va por ti, Javier, ya lo sabes. Hombre, John Denver en formato reggae, me encanta. Sí, yo lo he descubierto y digo, esto va para Javier. Cuídate mucho, amigo. Venga, un abrazo a todos. Hasta luego. Irene Lozano, muchísimas gracias por este ratito. Muchas gracias a ti, Carlos, y a todos. Por cierto, rapidísimamente, ¿cuándo habrá público en los estadios otra vez? Pues ahora mira, que viene la vacuna ya... También creo que con la esperanza que nos ha dado la vacuna es que antes de que acabe la temporada próxima empezaremos a tener gente en los estadios. Muy bien. Mucha suerte, Irene. Suerte a todos.